Durante casi 2000 años, la historia oficial nos ha repetido una y otra vez la misma versión, que María Magdalena desapareció después de la crucifixión de Jesucristo, que su papel terminó en el momento en que fue testigo de la tumba vacía y que, como tantos otros discípulos, se desvaneció en el silencio de la historia. Pero dime algo, ¿cómo una mujer que estuvo de pie al pie de la cruz cuando todos huían, como la primera testigo de la resurrección, la elegida para anunciar que Cristo estaba vivo, podría desaparecer sin dejar rastro? Eso no tiene sentido. Lo que nadie quiere que sepas es que María Magdalena no desapareció. Al contrario, ella emprendió la misión más peligrosa y secreta del cristianismo primitivo. Una misión que no solo cambió el rumbo de la fe, sino que desafió al poder de reyes, papas y emperadores. Hay manuscritos ocultos en archivos prohibidos. Hay criptas en el sur de Francia con osarios marcados con el nombre de Magdala. Hay códices medievales que hablan de genealogías conectadas con la nobleza europea. Y hasta la ciencia moderna, a través del ADN, confirma que existe algo en familias francesas que no encaja con la versión oficial. Y aquí está la verdad. Lo que descubrirás hoy no son teorías vacías. Son evidencias que la Iglesia ocultó. Son pruebas que arqueólogos callaron. Son revelaciones que sobrevivieron en cuevas, manuscritos y linajes durante 2000 años, esperando a que este tiempo llegara. Prepárate, porque la historia que vas a escuchar hoy puede sacudir tu fe. No hablamos solo de arqueología o historia, hablamos de tu vida espiritual, porque si María Magdalena realmente preservó el linaje y las enseñanzas ocultas de Cristo, entonces lo que viene a continuación puede transformar para siempre la manera en que entiendes la Biblia Sagrada, las profecías bíblicas y tu lugar dentro del reino de Dios. Y antes de seguir, escucha esto. Si estás cansado de versiones superficiales, si buscas la verdad que pocos se atreven a decir, si quieres recibir cada semana revelaciones espirituales que alimenten tu fe, te invito ahora mismo a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí no hablamos de religión vacía, aquí hablamos de salvación, de vida eterna, de la unción del Espíritu Santo y de misterios que pueden cambiar tu relación con Dios para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún otro lugar. Hablar de María Magdalena es como abrir un cofre sellado durante siglos, un misterio que la historia oficial trató de encerrar bajo llave. Nos dijeron que, tras la crucifixión de Jesucristo, esta mujer simplemente desapareció, que su papel había concluido en el Calvario y en la mañana de la tumba vacía. Sin embargo, el corazón nos dice que algo no encaja en esa versión. ¿Cómo aceptar que la primera testigo de la resurrección, aquella a quien los ángeles anunciaron la victoria sobre la muerte, se desvaneciera como una sombra sin importancia? La Biblia Sagrada declara en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra del rey es escudriñarlo. Tal vez lo que ocurrió con María no fue desaparición, sino un encubrimiento divino, un plan secreto que todavía hoy sigue revelándose a los que buscan con hambre espiritual. María no fue una seguidora más, fue una mujer liberada por el poder de Dios, transformada por el encuentro con Jesucristo y que desde entonces nunca volvió atrás. Lucas 8:2 nos recuerda que de ella fueron echados 7 espíritus. Ese número no es casualidad. 7 simboliza plenitud, totalidad. Es decir, ella conoció lo más profundo de la esclavitud espiritual, pero también la plenitud de la salvación. Fue arrancada de las tinieblas y puesta en la luz. Por eso, cuando muchos huyeron, ella permaneció al pie de la cruz. Fue testigo del dolor más desgarrador y al mismo tiempo del milagro más glorioso, la tumba vacía. ¿Y pretenden que creamos que después de eso se extinguió su misión? Muy pocos conocen esto, pero todo apunta a que fue entonces cuando empezó la parte más peligrosa y trascendental de su vida. Piensa por un instante en la atmósfera de Jerusalén después de la crucifixión. Miedo, persecuciones, rumores de levantamientos, líderes religiosos furiosos y romanos implacables. En ese caos había que proteger algo mucho más valioso que el oro, el legado de Jesús. María, con su valentía y discernimiento, habría comprendido que lo que estaba en juego no era solo la memoria de su maestro,
sino el futuro mismo del reino de Dios. Jesús ya había advertido en Juan 15:20, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Esa persecución obligó a muchos discípulos a huir, pero algunos, bajo la guía del Espíritu Santo, emprendieron rutas secretas para preservar lo que nadie podía destruir. Lo fascinante es que el silencio de la historia no niega su existencia, sino que lo confirma. Porque, ¿qué mejor estrategia para proteger un secreto que ocultarlo a plena vista? Jesús mismo enseñó que el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Mateo 13:44. Quien lo encuentra, lo guarda con celo, dispuesto a venderlo todo por conservarlo. Así fue con María Magdalena. Ella no desapareció, sino que fue escondida como tesoro, preservada para una misión que el mundo no estaba listo para aceptar. Y aquí surge la pregunta que penetra el alma. ¿Qué harías tú si Dios pusiera en tus manos un secreto capaz de transformar la historia? ¿Lo callarías para sobrevivir? ¿Lo proclamarías aunque eso significara tu muerte? María enfrentó esa disyuntiva, y su decisión marcó el rumbo del cristianismo oculto. Lo que muchos consideran leyenda podría ser, en realidad, un acto de obediencia extrema al plan de Dios. La tradición oficial redujo a María a la imagen de una pecadora arrepentida, pero quien lee con atención los evangelios descubre algo mayor. Fue ella quien escuchó primero la voz del resucitado, quien recibió el encargo de anunciarlo a los demás discípulos. Otras palabras, fue la primera predicadora de la resurrección. ¿Cómo entonces no darle un papel crucial en la expansión de la palabra de Dios? El silencio impuesto sobre su destino parece más un borrado intencional que un olvido inocente. Y no sería la primera vez que las autoridades humanas intentan apagar una luz que Dios encendió. En este punto, podemos conectar su enigma con la profecía. Isaías 55:11 dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía». Si la misión de Jesús fue traer vida eterna, ¿cómo aceptar que las enseñanzas entregadas a la discípula más cercana simplemente se apagaran? La lógica bíblica nos lleva a otra conclusión. Lo que se sembró en ella debía dar fruto en secreto, en silencio, protegido de la furia de quienes querían borrar el nombre de Cristo. La gran lección espiritual es clara. Cuando Dios quiere preservar algo, lo hace en lo oculto. Así fue con Moisés, escondido en una canasta en el Nilo. Así fue con José, vendido como esclavo y luego levantado como príncipe en Egipto. Y así fue tal vez con María Magdalena, silenciada por los hombres, pero guiada por Dios a un destino secreto. El Espíritu Santo ha usado siempre lo débil y despreciado para confundir lo fuerte. Lo que parece derrota es en realidad estrategia divina. Ahora piensa en tu propia vida. ¿No es cierto que hay verdades y promesas que Dios te dio y que parecen enterradas? Quizás otros intentaron borrarlas, pero lo que proviene de Dios no puede ser destruido. El enigma de María es un espejo. Así como ella cargó con un secreto santo, también tú llevas en tu corazón semillas que deben ser protegidas hasta el tiempo de su cumplimiento. Y esas semillas se cuidan con oración, con fe, con el fuego del Espíritu Santo que no deja que tu propósito se apague. Al final, hablar de María Magdalena es hablar de una mujer que encarna el misterio mismo del Evangelio. Lo débil hecho fuerte, lo oculto revelado en su tiempo, lo despreciado levantado como instrumento del poder de Dios. Su enigma no debilita la fe, la fortalece, porque nos recuerda que la historia de la salvación nunca depende del reconocimiento humano, sino del plan eterno de Dios. Y si Dios ocultó a María para preservar un linaje, unas enseñanzas y una verdad que desafiaría imperios, entonces este secreto sigue vivo, esperando corazones valientes que se atrevan a descubrirlo. Pero esto apenas es el comienzo. Lo que los arqueólogos encontraron siglos después, en tierras lejanas de Francia, podría cambiarlo todo y demostrar que la ruta de María Magdalena no fue un mito, sino un hecho real cuidadosamente oculto. En 1982, un grupo de arqueólogos locales en la región de Sainte-Marie-de-la-Mer, al sur de Francia, halló fragmentos de cerámica judía con inscripciones en arameo. Una de ellas decía claramente, «Para el viaje sagrado». Este hallazgo, aunque pequeño en apariencia,
se convirtió en una pieza clave para los que sospechaban que el sur de Francia había sido refugio de 1900 seguidores de Cristo. Muy pocos conocen este detalle, porque fue rápidamente silenciado por sectores académicos. Pero si entendemos el contexto, tiene un peso inmenso. ¿Qué hacían fragmentos judíos con inscripciones arameas en esa zona costera, a miles de kilómetros de Jerusalén, justo en el período en que María Magdalena supuestamente desapareció? Es como una huella dejada a propósito por la providencia, un eco del plan divino que protege sus misterios. Las excavaciones también revelaron monedas con símbolos de Galilea y refugios excavados en las cuevas de la región. Se trataba de estructuras sencillas, pero con marcas que recordaban a la iconografía judeocristiana primitiva. Esos refugios no parecen improvisados, más bien dan la impresión de haber sido planificados para recibir a un grupo en fuga, como si se hubiese anticipado la llegada de un pueblo que necesitaba esconderse. Aquí, el relato bíblico cobra vida. Así como José preparó Egipto para recibir a Jacob y su familia, también parece que Dios había preparado tierras lejanas para recibir a los portadores de un secreto santo. Entre los hallazgos más sorprendentes, los arqueólogos registraron osarios con inscripciones que decían «Protegidos de Magdala». El nombre Magdala no puede ser ignorado porque conecta directamente con el lugar de origen de María Magdalena. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Los que creen en la providencia divina saben que no existen coincidencias en los planes de Dios. Si estos restos apuntan a personas que se identificaban como descendientes o discípulos de Magdalena, entonces estamos frente a un testimonio arqueológico de que la ruta prohibida fue real. El Espíritu Santo parece haber permitido que, en nuestro tiempo, estas señales salgan a la luz, porque vivimos en días donde las profecías bíblicas están siendo aceleradas. Piensa en esto. Durante siglos, los grandes imperios trataron de borrar todo vestigio incómodo para su narrativa. Sin embargo, la tierra misma guardó el secreto. Jesús dijo en Lucas 19:40, «Si estos callaran, las piedras clamarían». Y aquí lo vemos literalmente. Piedras, monedas y cerámicas están clamando la verdad de un viaje que la historia oficial quiso sepultar. Las piedras nos están gritando que María Magdalena y su grupo realmente llegaron a Francia, que levantaron refugios, que llevaron consigo un legado que debía sobrevivir a la opresión. Ahora bien, ¿qué significa esto para nuestra fe? Significa que el poder de Dios no se limita a un territorio o a una generación. Si Él decidió que un linaje y unas enseñanzas serían preservados, lo haría en cualquier lugar del mundo, incluso en costas extranjeras. Así como el pueblo de Israel caminó por el desierto rumbo a la tierra prometida, también los primeros seguidores de Cristo emprendieron un éxodo secreto, guiados no por Moisés, sino por la convicción de que llevaban dentro de sí el germen del reino de Dios. Y este éxodo no fue en vano. Cada paso era parte de un plan que nos alcanza hoy. Los refugios hallados en cuevas cercanas a los volcanes extintos de la región francesa muestran que no era un escondite momentáneo, sino un asentamiento con intención de permanencia. Se han hallado símbolos de peces, cruces primitivas y hasta marcas de oración talladas en la roca. Imagínate a esos hombres y mujeres reunidos en secreto, entonando himnos de fe, recordando las palabras de Jesucristo y transmitiéndolas a sus hijos. Era un pueblo pequeño, invisible para el mundo, pero gigante en propósito. Tal vez allí resonaba una y otra vez la promesa del Maestro: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Lo que más conmueve de estos descubrimientos es que nos muestran que el plan de Dios nunca quedó en manos del azar. El enemigo intentó silenciar la palabra de Dios, pero el Señor levantó caminos escondidos para preservarla. Y si lo hizo en el siglo I, también lo hace hoy con tu vida. ¿No es cierto que muchas veces sientes que lo que Dios te dio está bajo ataque? Pues aprende de este ejemplo. El mismo Dios que protegió a aquellos discípulos en tierras extranjeras es el que te protege a ti, y lo hace con la misma fuerza del Espíritu Santo. Aquí hay una aplicación poderosa. Cuando Dios quiere guardar algo, siempre prepara un refugio. Lo hizo con Noé en el arca, lo hizo con Elías en el arroyo de Querit, y lo hizo con María Magdalena y su grupo en Francia. ¿Por qué no lo haría contigo?
No subestimes los refugios que Dios ha puesto en tu camino. Pueden ser personas, lugares o momentos de oración donde Él asegura tu propósito. Aunque el mundo no lo vea, el cielo lo registra. Al final, cada fragmento arqueológico, cada inscripción, cada moneda hallada en Francia es más que un dato histórico. Es una señal profética de que la salvación no se limita a un tiempo ni a una geografía. Jesús dijo en Juan 10:16, «También tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer». Tal vez esas otras ovejas fueron las generaciones que recibirían la semilla de fe en tierras galas, sembrada por una mujer que el mundo quiso olvidar, pero que Dios levantó como portadora del misterio. Y si esto es cierto, entonces la ruta de María Magdalena no fue improvisación, sino cumplimiento, porque lo que parecía desaparición fue, en realidad, una migración planificada por la mano invisible del Altísimo. Pero aún falta lo más impactante. En 1994 salió a la luz un manuscrito olvidado que podría ser la confirmación escrita de este viaje secreto. En 1994, en los archivos de la ciudad de Marsella, se descubrió un documento que desconcertó a los investigadores. Fue catalogado como ML847 y desde el inicio levantó polémica. Se trataba de un manuscrito atribuido a Lázaro de Betania, aquel mismo amigo íntimo de Jesús, a quien el Maestro resucitó al cuarto día. Muy pocos conocen este hallazgo, porque su sola existencia reescribe la historia. El texto narra con detalle cómo María Magdalena, tras la crucifixión, habría embarcado hacia la Galia acompañada de varios discípulos y, lo más sorprendente, llevando en su seno el linaje de Cristo. Si esto fuera cierto, la llamada ruta prohibida ya no sería una teoría, sino una crónica escondida. El manuscrito relata que José de Arimatea, el mismo que ofreció su tumba para sepultar a Jesús, fue clave en la organización de la huida. A través de rutas comerciales esenias, tejió una red de protección que permitió el viaje de un pequeño grupo hacia Occidente. Esto nos recuerda que cuando Dios levanta a alguien para cumplir un propósito, lo rodea de instrumentos invisibles. José de Arimatea fue un hombre de influencia y recursos, pero sobre todo, un hombre movido por el Espíritu Santo para preservar la obra de Dios. Una vez más, el Señor mostró que siempre tiene un José preparado en el momento preciso para cuidar lo que es sagrado. El manuscrito describe también que Lázaro acompañó a María en ese viaje. Esto tiene un peso espiritual inmenso. Piensa, un hombre que ya había experimentado la resurrección en carne propia, caminando junto a una mujer que había visto al resucitado. ¿Qué podían temer? Ellos eran testigos vivientes de que la muerte había sido vencida. Tal vez, en las noches de travesía, recordaban las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esas palabras, que ya se habían cumplido en Lázaro, sostenían la fe de todo el grupo en medio de mares hostiles y peligros constantes. Uno de los pasajes más intrigantes de ML847 menciona que María Magdalena no viajó sola, sino embarazada, y que incluso habría tenido hijos de Jesucristo. Aquí el manuscrito abre una grieta en la historia oficial. Si esto fuera cierto, entonces su misión no era solo transmitir la palabra de Dios, sino también preservar físicamente un linaje. Y aunque esta idea ha sido considerada escandalosa por muchos, no debemos perder de vista lo esencial. Dios siempre ha trabajado a través de familias y genealogías. Desde Abraham hasta David, desde David hasta José y María, el Señor se reveló mediante generaciones. ¿No sería coherente con la Biblia Sagrada que ese mismo patrón continuara, aunque de forma oculta? Ahora bien, más allá de si aceptamos literalmente el contenido del manuscrito, el principio espiritual que encierra es claro: Dios siempre preserva un remanente. Así como Elías pensó que estaba solo y el Señor le dijo que aún quedaban 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, también aquí vemos que no todo terminó con la crucifixión. Había un plan en marcha, una ruta de preservación que sobrevivió gracias a la fe de unos pocos valientes. Este manuscrito nos recuerda que, aunque el enemigo intente borrar la obra de Dios, siempre habrá testigos que carguen la llama.
El detalle de que fueran rutas esenias las que facilitaron la huida es también revelador. Los esenios eran una comunidad consagrada, apartada, que practicaba la pureza y la espera del Mesías. Si ellos colaboraron, significa que había un entendimiento espiritual más profundo de lo que estaba en juego. Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal vez la huida organizada por estas rutas fue un cumplimiento inicial de esa profecía, la semilla del reino llegando a tierras lejanas. Imagina la escena, un grupo reducido, con niños, cargando vasijas, escrituras y memorias vivas de Cristo, embarcando en secreto en un puerto. El viento soplaba, las olas golpeaban y el corazón latía entre miedo y esperanza. No era un viaje de conquista, sino de supervivencia. No buscaban riquezas, sino preservar la fe. En sus oraciones, probablemente repetían los salmos de protección. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Esa certeza de que el poder de Dios era mayor que cualquier tormenta los sostuvo hasta llegar a la Galia. Lo más impresionante del manuscrito es la forma en que conecta la historia con la esperanza. No se limita a narrar un viaje físico, sino que habla de un viaje espiritual hacia el futuro. Es como si los autores comprendieran que lo que ellos estaban protegiendo no era para su generación, sino para tiempos venideros. Y aquí entra la reflexión. Muchas veces, Dios nos pide guardar semillas que no germinarán en nuestra vida, sino en la de otros. Nos pide confiar en que lo que hoy protegemos en oración dará fruto en generaciones futuras. Así como María cargaba un secreto, también nosotros cargamos promesas. Desde una perspectiva de fe, el ML 847 es más que un documento, es un recordatorio de que el plan de Dios no se detuvo en Jerusalén. Nos muestra que la salvación no estaba limitada a una tierra, sino que debía expandirse silenciosamente hacia lugares inesperados. Y nos enseña algo vital. Cuando tu propósito parece haber sido destruido, recuerda que Dios ya ha diseñado rutas de escape. Él abre caminos en 1900, como lo hizo con Israel, y abre sendas secretas en tierras extranjeras, como lo hizo con María Magdalena y sus discípulos. Por eso, al leer sobre este manuscrito, nuestro corazón se enciende. No se trata de un mito para alimentar curiosidad, sino de una advertencia espiritual. El reino de Dios avanza incluso cuando parece oculto. Así como María preservó su misión en silencio, tú también estás llamado a ser guardián de lo que Dios ha puesto en tu vida. Protégete con oración, fortalécete en el Espíritu Santo y no sueltes las promesas que recibiste, porque si lo haces, serás parte de esa cadena invisible que mantiene viva la obra de Cristo hasta hoy. Pero esto no es todo. El manuscrito habla del inicio del viaje. Pero, ¿a dónde llegaron realmente? El destino final fue más sorprendente de lo que muchos imaginan. Tierras volcánicas y termales en Francia, donde, en secreto, levantaron un santuario que escondía no solo su fe, sino también su linaje. Cuando el pequeño grupo de refugiados llegó a la Galia, no buscó las grandes ciudades ni los palacios de los poderosos. Se internaron hacia el corazón de la región que hoy conocemos como Auvernia, una tierra marcada por volcanes extintos y aguas termales. Allí, entre montañas y fumarolas, encontraron lo que parecía un santuario natural. Para muchos, esto era un lugar inhóspito, pero para quienes llevaban en sus hombros el legado de Cristo, era el refugio perfecto. En la lógica divina, los desiertos y los paisajes olvidados siempre han sido morada de lo sagrado. Así fue en el Sinaí con Moisés, así fue en el Jordán con Juan el Bautista, y así fue en Francia con María Magdalena. Los relatos que emergen de este destino final hablan de refugios excavados en la roca, de cuevas donde las familias encendían lámparas de aceite y oraban en secreto. Allí, lejos de la mirada del imperio, levantaron un santuario vivo. Las aguas termales eran consideradas medicinales y para ellos símbolos de purificación. Quizás veían en aquellas fuentes un eco del bautismo, un recordatorio de que el poder de Dios fluye como un río que limpia y da nueva vida. La naturaleza misma se convirtió en su templo
y el fuego dormido de los volcanes era un recordatorio de que el espíritu seguía ardiendo, incluso en la clandestinidad. El manuscrito de Marsella menciona algo que la tradición oral confirmó siglos después. Allí, en Auvernia, María Magdalena habría criado a 3 hijos de Jesús: Josué, Sara y David. Más allá de la polémica histórica, el simbolismo es fuerte. Josué, nombre que en hebreo es Yeshua, refuerza la identidad del Mesías. Sara conecta con la promesa hecha a Abraham, la madre de multitudes. David recuerda al rey profeta, linaje del cual debía salir el Cristo. Es como si esos nombres hubieran sido elegidos para sellar un mensaje espiritual, que el reino de Dios continuaba latiendo en esas tierras volcánicas. La presencia de niños nos lleva a imaginar escenas de ternura y sacrificio. Una madre protegiendo a sus pequeños, enseñándoles oraciones, relatando las parábolas de su amado Jesús. Tal vez al caer la noche, ella les decía: «El reino está dentro de vosotros». Lucas 17:21. Esa enseñanza, transmitida en un refugio oculto, sembró raíces en un suelo que más tarde sería cuna de movimientos espirituales y siglos después, de órdenes que guardaron secretos imposibles de ignorar. El hecho de que hayan escogido tierras volcánicas tiene un simbolismo poderoso. Los volcanes son dormidos, pero dentro de ellos late un fuego incontrolable. Así era su fe, invisible para el mundo, pero ardiendo en lo profundo. Isaías 30:27 dice: «He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego consumidor». Quizás aquellos seguidores veían en los volcanes una metáfora de la presencia de Dios, callada, escondida, pero lista para manifestarse en su tiempo. Así también ocurre con el propósito de tu vida. Puede parecer dormido, pero el día que Dios lo active, nada podrá contenerlo. En esas tierras, el grupo habría levantado un estilo de vida comunitario. Compartían el pan, oraban juntos, enseñaban a los hijos los salmos y recordaban las palabras del Maestro. Era una iglesia primitiva en el exilio, una réplica de lo que se había vivido en Jerusalén antes de la persecución. Y como siempre ocurre cuando el Espíritu guía, no necesitaban templos suntuosos para experimentar la presencia de Dios. Sus cuevas eran altares, sus lámparas eran símbolos de la fe, y cada piedra marcada por sus manos era un testimonio silencioso de la palabra de Dios. Lo interesante es que, según los registros, no se limitaron a sobrevivir. Transformaron aquel exilio en una misión. Recibían viajeros, compartían enseñanzas y extendían la esperanza de la salvación. Lo que parecía el fin de una historia se convirtió en el inicio de una expansión silenciosa. Aquí aprendemos algo esencial. Cuando el mundo nos empuja a las cavernas, Dios nos transforma en lámparas escondidas que alumbran en la oscuridad. No fue derrota, fue estrategia celestial. Al pensar en este destino, no podemos ignorar la conexión con el Apocalipsis. Allí se nos habla de una mujer perseguida por el dragón, que huye al desierto y es alimentada por Dios por un tiempo. Apocalipsis 12:6. ¿No es acaso esta una imagen que refleja lo vivido por María Magdalena y su grupo? El dragón, símbolo de los poderes de este mundo, los perseguía, pero Dios los llevó a un refugio preparado de antemano. La profecía bíblica se cumplía en silencio, lejos de las miradas del imperio, pero bajo la atenta protección del cielo. Lo que se vivió en Auvernia nos enseña que el plan de Dios nunca se interrumpe. Si Él preservó a Noé en medio del diluvio, si preservó a Daniel en el foso de los leones, también preservó a esta comunidad en las entrañas de los volcanes. Y lo mismo hace contigo hoy. Puede que estés rodeado de amenazas, pero Dios ya tiene preparado tu refugio. Él sabe dónde esconderte, dónde fortalecerte y cómo hacer que tu propósito siga adelante. La clave está en confiar, en orar sin cesar, en dejar que el fuego del Espíritu Santo sea tu volcán interior. Así, el destino final en Auvernia no fue solo un escondite físico, sino un santuario profético. Allí, entre aguas termales y rocas volcánicas, se encendió un fuego que siglos después aún sigue ardiendo en las tradiciones, en los símbolos y en la memoria de la fe. Ese fuego es la prueba de que María Magdalena no desapareció, sino que se convirtió
portadora de un plan que desafió el tiempo y los imperios. Pero la historia no termina aquí. En los siglos posteriores, genealogías y códices comenzarían a revelar que este linaje no se apagó en los volcanes, sino que se extendió hacia las casas reales de Europa, conectando a la discípula más fiel con la nobleza francesa y con un secreto que aún hoy resuena. Con el paso de los siglos, los rumores sobre un linaje sagrado comenzaron a entrelazarse con las genealogías de la nobleza francesa. El Codex Sancti, Victor MSS 394, fechado en 1653, fue uno de los primeros en sugerir explícitamente que María Magdalena y sus descendientes estuvieron vinculados con familias nobles de la Galia. Este códice, oculto en bibliotecas monásticas, hablaba de matrimonios estratégicos que conectaban a aquel pequeño grupo refugiado en Auvernia con las casas que más tarde se convertirían en dinastías influyentes. Para muchos historiadores fue un escándalo, pero para los que buscan la mano de Dios en la historia, era una señal de que el plan seguía su curso silencioso. Los merovingios, dinastía que gobernó parte de Francia entre los siglos V y VIII, han sido señalados repetidamente como herederos de ese linaje. Sus reyes se consideraban distintos, casi semidivinos, porque decían tener la marca de los elegidos. Su símbolo era la flor de lis, que con el tiempo se convertiría en emblema de Francia. ¿Es coincidencia que este símbolo represente pureza, realeza y elección divina? ¿O es más bien una forma codificada de preservar la memoria de un linaje que provenía de Jesús y María Magdalena? Recordemos que en la Biblia Sagrada, la genealogía no es un detalle menor. Los evangelios de Mateo y Lucas comienzan precisamente estableciendo la ascendencia de Jesucristo. El poder de las genealogías en la Biblia es revelador. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Esa promesa pasó por Isaac, Jacob, Judá, David y llegó hasta Jesús. Si el Señor siempre trabajó a través de linajes, ¿por qué deberíamos sorprendernos de que ese patrón continuara en silencio a través de la historia? La diferencia es que esta vez no se trataba de un linaje público, sino oculto, protegido de los poderosos que querían borrarlo. En este punto, las profecías bíblicas se entrelazan con la historia, recordándonos que el enemigo siempre busca destruir la semilla, pero Dios siempre tiene un plan para preservarla. El códice también menciona a familias como los Plantard, Blanchefort y Saint Clair, que supuestamente habrían jugado un papel crucial en la protección del linaje. Estos nombres resurgen siglos después en sociedades secretas y en relatos que vinculan a los templarios con el misterio de Magdalena. No es casualidad. En la lógica espiritual, cuando Dios preserva algo, lo esconde entre generaciones fieles que lo transmiten con cuidado. Como Pablo le dijo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Zimeludos Timoteo 1:14. Ese depósito no era oro ni plata, sino un legado espiritual y tal vez también una herencia de sangre. Los matrimonios estratégicos descritos en el códice nos recuerdan la historia de Ruth y Boaz. Ruth, una extranjera, se unió a Israel y se convirtió en parte de la genealogía que llevaría a David y más tarde a Jesús. Una unión aparentemente insignificante resultó en consecuencias eternas. Así también, las uniones de este linaje oculto pudieron parecer simples alianzas políticas, pero en 1900 realidad eran piezas de un tablero divino, diseñado para mantener vivo lo que Dios había sembrado en secreto. Lo que los hombres llamaban casualidad, Dios lo llamaba cumplimiento. Imagina el peso espiritual de estas familias, conscientes o no, de portar una herencia tan trascendental. Tal vez algunos sabían el secreto y lo custodiaban con celo, mientras otros solo intuían que su sangre los conectaba con algo más grande que ellos mismos. Y aquí está la lección. No necesitas comprenderlo todo para ser parte del plan de Dios. Muchas veces, tu papel es simplemente transmitir la fe, guardar lo que recibiste, aunque no veas su pleno cumplimiento. Hebreos 11 nos recuerda que muchos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron de lejos y lo saludaron. Lo interesante es que, incluso en medio de tanta ocultación, el linaje dejó huellas. Los merovingios eran conocidos como
reyes taumaturgos, porque se decía que tenían el don de sanar con el toque de sus manos. ¿No es esto un eco del poder de Dios manifestado a través de Jesucristo? Aunque la historia oficial intente reducirlo a mito, los testimonios de la época insisten en que había algo distinto en su sangre. Para los ojos de la fe, esto no puede ser descartado. Es otra confirmación de que el plan de la salvación estaba siendo preservado de manera misteriosa. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que no podemos subestimar la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Si Él fue capaz de preservar un linaje durante siglos a través de matrimonios, exilios y persecuciones, también es capaz de preservar tu propósito. El enemigo puede intentar borrar tu identidad, pero Dios la esconde en lugares donde nadie puede tocarla. Así como protegió a María Magdalena y sus descendientes, también protege lo que ha sembrado en tu vida. Lo importante es permanecer firme en la fe, confiando en que el Espíritu Santo completará la obra. La conexión entre el linaje merovingio y el misterio de Magdalena nos recuerda una verdad mayor. La historia no está en manos de los poderosos, sino en las manos de Dios. Puede que los reyes y emperadores hayan escrito crónicas oficiales, pero el cielo escribió otra versión, grabada en corazones, familias y comunidades que transmitieron en secreto la luz del Evangelio, y esa versión siempre sale a la luz en el tiempo señalado. Jesús lo dijo claramente: nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Lucas 8:17. Así, el tema de las genealogías no es un simple detalle histórico, sino un recordatorio de que el plan de Dios siempre avanza, aunque sea en silencio. Los merovingios y las familias vinculadas no son solo nombres en un códice, sino testigos de que el reino de Dios se expande más allá de los límites visibles. Y lo que viene después es aún más impactante: la confirmación de que una hermandad secreta de mujeres consagradas se encargó de custodiar este linaje durante siglos, manteniendo viva la llama de la fe en medio de un mundo hostil. A lo largo de los siglos, mientras las crónicas oficiales hablaban de reyes, batallas y conquistas, en la sombra se tejía otra historia, la de una hermandad secreta formada por mujeres que habían recibido la misión de proteger el linaje de María Magdalena y las enseñanzas de Jesucristo. En la Edad Media, documentos revelan la existencia de grupos femeninos que no solo practicaban devoción, sino que organizaban rituales, refugios y contraseñas codificadas para mantener viva una memoria que la Iglesia oficial intentaba borrar. Esos registros hablan de la Hermandad de las Santas Mujeres, y aunque para muchos parece leyenda, su existencia encaja perfectamente con el modo en que Dios actúa, levantando lo débil para confundir lo fuerte. Desde los Evangelios ya vemos cómo Jesús dio un lugar de dignidad a la mujer. Mientras la sociedad las marginaba, Él las recibía como discípulas, les hablaba en público, las sanaba y les confiaba secretos del reino de Dios. Fue a una mujer samaritana a quien le reveló que Él era el Mesías, Juan 4. Fue a María Magdalena a quien primero se apareció resucitado. Esto nos muestra un patrón. Jesús confiaba en las mujeres para guardar y transmitir revelaciones. Por eso no sorprende que, tras su ascensión, hubiera una red femenina destinada a custodiar el misterio de su linaje. Los documentos medievales mencionan rituales de oración nocturna, donde las mujeres repetían salmos en voz baja, pidiendo al Espíritu Santo protección sobre las generaciones que portaban la herencia del Maestro. Usaban símbolos bordados en mantos y collares con marcas secretas que identificaban a las guardianas. Tal como los primeros cristianos dibujaban el pez para reconocerse entre ellos, estas mujeres tejieron su propio lenguaje de señales, un código de fe en tiempos de persecución. Aquí se cumple lo que Jesús dijo: sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Lo fascinante es que esta hermandad no se limitaba a lo espiritual, también cuidaba lo práctico. Preparaban casas seguras, escondían documentos, organizaban rutas de escape y transmitían contraseñas que permitían reconocer a quienes eran parte de la red. En cierto modo, eran como las matriarcas de Israel, que en silencio sostuvieron al pueblo en los momentos más oscuros. Así como Débora levantó a un ejército
y Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, estas mujeres jugaron un rol crucial en mantener viva la semilla del linaje sagrado. Al leer sobre ellas, no podemos evitar recordar a las mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio. Lucas 8:3 menciona a Juana, Susana y muchas otras que servían con sus bienes. Ellas ya mostraban un espíritu de entrega, sostenían la misión desde el trasfondo, invisibles para la historia, pero preciosas para el cielo. La hermandad medieval parecía ser la continuación de esa tradición, mujeres dispuestas a darlo todo por preservar la palabra de Dios y la esperanza de la salvación. El enemigo siempre ha temido a las mujeres de fe. Desde Génesis 3:15, cuando Dios declaró que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás ha buscado atacar, minimizar y silenciar su voz. Pero una y otra vez, Dios las levanta como portadoras de promesas. La hermandad de las santas mujeres fue un ejemplo claro. Mientras el dragón perseguía, ellas guardaban la simiente, cumpliendo en secreto lo que el cielo había decretado. Es conmovedor pensar que, en medio de castillos, monasterios y aldeas olvidadas, había pequeños círculos de mujeres rezando en silencio, pasando de madre a hija, un legado que no podía escribirse en libros públicos, pero sí en corazones encendidos por la fe. Ellas encarnaban lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Era una custodia no de espadas, sino de oraciones, no de ejércitos, sino de lágrimas derramadas en intercesión. Lo más profundo de esta hermandad es la lección espiritual que nos deja, la importancia de los guardianes, invisibles. Quizás nunca tendrás un púlpito ni una plataforma, pero tu oración puede sostener generaciones enteras. Estas mujeres, desconocidas para el mundo, fueron columnas en la historia del cristianismo oculto. Y de la misma manera, tu perseverancia en la fe, tus rodillas dobladas en secreto, son armas que vencen batallas invisibles. El poder de Dios se manifiesta en lo escondido. Ellas sabían que su misión no era recibir gloria, sino preservar el fuego hasta que llegara el tiempo señalado. Y esa es también nuestra misión, mantener encendida la lámpara aunque el mundo nos ignore. Jesús dijo en Mateo 25 que las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. La hermandad fue, en esencia, una congregación de vírgenes prudentes que mantuvieron el aceite ardiendo para que la llama no se apagara. El legado de las santas mujeres nos interpela hoy. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Lo escondemos por miedo o lo guardamos con valentía para transmitirlo? Ellas nos enseñan que la salvación no es solo recibir, sino también proteger y transmitir. Y así como ellas sostuvieron el linaje en la clandestinidad, tú estás llamado a sostener la fe en un mundo que busca apagarla. Pero el hilo de esta historia no termina aquí. Con el paso del tiempo, la protección del linaje y del secreto ya no estaría solo en manos de mujeres anónimas, sino también de una orden de caballeros que marcaría para siempre la historia de Europa. Los templarios, guardianes de secretos, excavadores del templo de Salomón y quizás portadores del misterio de Cristo. Cuando hablamos de los templarios, la mayoría piensa en caballeros con armaduras blancas y cruces rojas que defendían peregrinos en Tierra Santa. Pero detrás de esa imagen épica se esconde un propósito mucho más profundo, la custodia de un secreto que, según algunos registros, estaba vinculado directamente con el linaje de Jesucristo y María Magdalena. Desde su fundación en el siglo XII, la Orden del Temple se destacó no solo por su poder militar y económico, sino por la misión oculta que parecía guiar sus pasos: proteger un depósito sagrado. Los templarios no eran simples guerreros, eran monjes soldados consagrados que combinaban disciplina militar con fervor espiritual. En sus votos se comprometían a pobreza, castidad y obediencia, pero también a guardar bajo silencio los misterios que descubrían. Según Crónicas, durante sus excavaciones bajo el Templo de Salomón en Jerusalén, hallaron cofres y documentos que podrían haber cambiado el rumbo del cristianismo. Entre esos secretos, algunos textos hablaban de un linaje preservado, de descendientes de Cristo que habían huido a Occidente siglos atrás. Muy pocos conocen esto, y menos aún se atreven a enseñarlo.
Lo fascinante es que, después de sus campañas en Tierra Santa, los templarios establecieron fortalezas en el sur de Francia, precisamente en las mismas regiones donde la tradición ubicaba a María Magdalena. ¿Coincidencia? ¿O una señal de que su misión no era solo defender tierras, sino custodiar un legado escondido en esas montañas y cuevas? Las fortalezas de Rennes-le-Château, Bézieux y Montségur eran más que castillos. Eran bastiones espirituales levantados para proteger un secreto que no podía caer en manos equivocadas. Algunos testimonios de juicios contra templarios bajo tortura contienen frases inquietantes. Uno de los caballeros confesó: «Cristo tuvo descendencia». Aunque la Inquisición descartó estas palabras como herejía, el eco de esa declaración permanece. Si era una mentira, ¿por qué repetirla entre lamentos de muerte? Y si era verdad, ¿no confirma acaso la misión silenciosa que se había tejido desde los tiempos de Magdalena? Aquí vemos cómo la historia oficial tacha como blasfemia lo que en realidad podría ser la verdad más peligrosa para los poderes establecidos. La Biblia Sagrada nos recuerda que siempre hubo guardianes del misterio. Los levitas custodiaban el arca, los profetas cargaban rollos escondidos, y hasta los apóstoles guardaron revelaciones que no podían comunicar en su tiempo. Pablo escribió en Dumas Tesalonicenses 2:7: «El misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se quite de en medio». Si existe un misterio de iniquidad, también existe un misterio de salvación preservado por guardianes. Los templarios, en este sentido, podrían haber sido instrumentos de Dios para frenar al enemigo y guardar lo que aún no podía revelarse. El poder que alcanzaron los templarios era inmenso: bancos, tierras, ejércitos, pero más allá de lo visible, lo que realmente los hacía temidos era lo invisible, el conocimiento de secretos prohibidos. Y aquí hay una lección espiritual para nosotros. El enemigo no teme tanto a nuestras posesiones como a nuestras revelaciones. Lo que te hace peligroso para el reino de las tinieblas no es lo que tienes, sino lo que sabes de la palabra de Dios y lo que portas del Espíritu Santo. Por eso, si tú eres un guardián de la fe, prepárate. Habrá oposición, habrá persecución, pero también habrá protección celestial. La caída de los templarios en 1307 fue brutal. Arrestados, torturados y ejecutados, parecían derrotados. Sin embargo, la historia sugiere que el secreto sobrevivió. Algunos huyeron a Escocia, otros a Portugal, otros se ocultaron bajo nuevas órdenes. Lo cierto es que, como siempre ocurre con los planes de Dios, el fuego no pudo apagarse. Igual que la zarza ardiente de Moisés, la llama seguía viva. El poder de Dios siempre encuentra caminos para mantener encendida la lámpara, aun cuando los hombres intentan extinguirla. Imagina por un momento a esos caballeros reunidos en capillas secretas, orando en silencio, leyendo rollos antiguos, transmitiendo claves de generación en generación. No eran perfectos, pero tenían una misión, y esa misión nos recuerda la importancia de ser fieles en lo secreto. Jesús dijo en Mateo 6:6: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto». El verdadero guardián no busca gloria, sino preservar lo que el Padre confió. La conexión templaria con el linaje sagrado no es solo un tema histórico, es también un llamado espiritual. Ellos nos muestran que siempre habrá guerreros del espíritu dispuestos a defender la verdad, aunque eso les cueste todo. Tú también estás llamado a ser un templario espiritual, un soldado de oración, un guardián de fe, un protector de la herencia divina que Jesús depositó en tu corazón. La batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Y esa batalla solo la ganan quienes deciden vivir como custodios del reino. Así, la historia de los templarios nos deja claro que el linaje sagrado no se apagó, sino que encontró nuevos guardianes en cada generación. Pero lo más sorprendente es que en tiempos modernos, la ciencia comenzó a aportar pruebas que parecen confirmar que ese linaje realmente existió. Estudios genéticos y análisis de ADN en familias nobles francesas podrían ser la clave
que une el pasado secreto con la verdad de nuestro presente. En los últimos años, la ciencia comenzó a iluminar lo que durante siglos se consideró solo mito o especulación. Investigaciones promovidas por historiadores independientes y en ocasiones financiadas por grandes proyectos como los de National Geographic han detectado en familias nobles francesas patrones genéticos que no coinciden del todo con la población local, sino que apuntan hacia orígenes en Galilea. Muy pocos conocen estos estudios porque se mantienen en círculos académicos cerrados. Sin embargo, para quienes seguimos las huellas del plan divino, son como piedras que claman desde la tierra, confirmando que algo se preservó silenciosamente a lo largo de generaciones. Estos estudios identificaron marcadores específicos en el ADN mitocondrial que revelan una ascendencia semítica en linajes europeos de alto rango, en particular familias con conexiones históricas a regiones donde supuestamente se refugiaron los descendientes de María Magdalena, muestran un patrón genético que no encaja con la migración conocida de pueblos romanos o celtas. Para la ciencia puede ser un dato curioso, para la fe es una señal. Recuerda lo que dice el Salmo 85:11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La tierra, a través de la genética, está hablando. Lo impresionante no es solo la presencia de estos marcadores, sino su persistencia. A lo largo de los siglos, guerras, plagas y mezclas culturales pudieron haber borrado cualquier señal de un linaje, pero como un hilo rojo en el telar de la historia, estas huellas permanecen. Aquí vemos el eco del plan de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Si la palabra de Dios no se pierde, tampoco lo hacen las promesas sembradas en la historia. Incluso el ADN parece obedecer al mandato divino de preservar lo que Él quiso conservar. Algunos genealogistas han encontrado registros de adopciones secretas en el siglo XX, cuando guerras mundiales amenazaban con destruir familias nobles europeas. Niños con apellidos desconocidos fueron acogidos en casas de abolengo, con el propósito de mantener la línea viva sin levantar sospechas. Esto parece confirmar que el linaje siempre estuvo protegido, no solo por la fe, sino también por decisiones estratégicas inspiradas en la providencia. No es la primera vez que Dios obra así. Moisés fue adoptado en la casa de Faraón para salvarlo, y esa adopción terminó salvando a todo Israel. La ciencia, aunque no lo sepa, está participando en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Daniel 12:4 anuncia: Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy, en tiempos donde la ciencia alcanza niveles insospechados, descubrimos que incluso el ADN confirma lo que estaba sellado. La genética moderna se convierte en un testigo de la salvación y del plan eterno de Dios. Esto nos lleva a una reflexión poderosa. Lo que para muchos es casualidad científica, para nosotros es confirmación espiritual. Dios nunca deja cabos sueltos. Si preservó un linaje en medio de persecuciones, también preserva tu propósito en medio de la adversidad. Aunque parezca que todo conspira contra ti, hay un ADN espiritual dentro de tu alma, la semilla incorruptible de la fe en Jesucristo. 1 Pedro 1:23. Ese ADN espiritual no puede ser destruido porque proviene del cielo. Lo más impactante de estos descubrimientos es que rompen la barrera entre mito y realidad. Ya no se trata solo de manuscritos antiguos o tradiciones orales. Ahora hablamos de pruebas biológicas que atraviesan siglos, y esto nos confronta con una verdad. Si el linaje sobrevivió, entonces la misión de María Magdalena no fue un mito, sino un hecho que la ciencia comienza a desenmascarar. Jesús dijo en Lucas 8:17, «Nada hay oculto que no haya de ser manifestado». Quizás estamos viviendo ese tiempo de manifestación, pero ¿qué significa esto para ti? Significa que tu fe no es un salto al vacío, sino una confianza respaldada por huellas tangibles en la historia. Así como el ADN revela un linaje oculto, también la palabra de Dios revela tu identidad espiritual. Tal vez el mundo no reconozca quién eres, pero el cielo lo sabe. El Espíritu Santo testifica a tu espíritu
que eres hijo de Dios. Romanos 8:16. Y esa certeza es más fuerte que cualquier prueba genética. Aquí hay una aplicación práctica. No vivas como si fueras un accidente. Eres parte de una genealogía espiritual mayor, escogida antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación. Si Él fue capaz de preservar un linaje humano durante siglos de persecución, ¿cómo no va a preservar tu vida, tu fe y tu propósito en medio de las tormentas actuales? Tu ADN espiritual es indestructible porque proviene de la sangre del Cordero. Así, la evidencia moderna no hace más que confirmar lo que los antiguos ya sabían, que la historia de Cristo no terminó en la cruz, sino que se expandió a través de generaciones que, de manera visible o invisible, mantuvieron vivo el testimonio. Y lo que viene ahora es aún más inquietante. Excavaciones en Rennes-le-Château revelaron criptas y símbolos que podrían señalar nada menos que la tumba de María Magdalena y documentos que la Iglesia intentó ocultar. En el corazón del sur de 1900, Francia, se encuentra un pequeño pueblo llamado Rennes-le-Château. A simple vista, parece una aldea más entre colinas verdes y campos silenciosos, pero su historia guarda uno de los secretos más inquietantes de la cristiandad. A finales del siglo XIX, un humilde cura llamado Bérenger Saunier emprendió renovaciones en la iglesia local, dedicada a María Magdalena. Lo que encontró durante esas obras marcaría para siempre la leyenda del lugar. Excavaciones, criptas, osarios y símbolos extraños comenzaron a salir a la luz, revelando que bajo los cimientos de esa capilla se escondía un misterio que la historia oficial jamás quiso admitir. La iglesia de Rennes-le-Château está llena de detalles simbólicos, desde gárgolas demoníacas hasta inscripciones enigmáticas. Cada piedra parece susurrar que allí hay más de lo que se ve a simple vista. El altar principal presenta a un demonio sosteniendo agua bendita, un mensaje perturbador que algunos interpretan como advertencia de que lo sagrado y lo profano conviven en ese lugar. Pero lo más impactante no es la decoración, sino lo que Saunier descubrió en documentos ocultos en columnas huecas, textos que hablaban de una herencia secreta, posiblemente vinculada al linaje de Cristo y Magdalena. Muy pocos conocen este episodio en detalle, pero quienes lo investigaron aseguran que fue tan explosivo que la iglesia lo silenció. Las excavaciones revelaron criptas subterráneas donde se encontraron osarios con símbolos judeocristianos primitivos, cruces de estilo oriental, estrellas de 6 puntas y hasta inscripciones en arameo confirmaban que allí se había venerado a una comunidad distinta a la oficial. Algunos osarios llevaban la marca de Magdala. Podría ser que María Magdalena misma estuviera enterrada allí, en el corazón de Francia, justo donde la tradición la ubicaba. El Espíritu Santo nos recuerda que nada permanece oculto eternamente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Marcos 4:22. La figura del cura Saunier también alimenta el misterio. Después de sus hallazgos, su vida cambió radicalmente. De ser un párroco pobre, pasó a manejar grandes sumas de dinero, restauró la iglesia con símbolos crípticos y construyó una torre a la que llamó Magdala. ¿De dónde provenían esos recursos? ¿Por qué eligió ese nombre para su torre? Muchos creen que fue sobornado o financiado para callar lo que había descubierto, mientras que otros afirman que accedió a documentos que lo conectaban directamente con sociedades secretas que aún hoy guardan el secreto del linaje. Rennes-le-Château se convirtió en un epicentro de teorías, pero más allá de especulaciones, lo que importa es el mensaje espiritual que deja. Dios siempre preserva la verdad, aunque los hombres intenten enterrarla bajo capas de piedra y silencio. Igual que la tumba de Jesús no pudo retenerlo, tampoco los sótanos de una iglesia perdida en Francia pueden apagar lo que el cielo decidió revelar. El poder de Dios rompe muros, abre criptas y saca a la luz lo que parecía sepultado para siempre. Los símbolos encontrados allí también tienen una carga profética. La estrella de 6 puntas nos remite a Israel, las cruces primitivas, al cristianismo en sus raíces, y las inscripciones en arameo, a la lengua misma de Jesús. Es como si Rennes-le-Château fuera un puente entre Jerusalén y Europa,
un testimonio físico de que la semilla de la fe viajó y echó raíces en tierras galas. Cada piedra, cada osario y cada símbolo parecen decirnos, el reino de Dios se expandió aquí, aunque la historia lo haya negado. Este lugar también nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces las instituciones religiosas han preferido ocultar antes que revelar. Igual que los fariseos escondieron la verdad de la resurrección sobornando a los guardias, Mateo 28, 12, 15, también aquí se intentó enterrar lo que Saunier descubrió, pero la historia se repite. Lo que los hombres tratan de callar, Dios lo proclama desde los tejados, Lucas 12, 3. La palabra de Dios es como un río subterráneo, aunque la cubran de tierra, siempre busca la manera de salir a la superficie. Rennes Le Chateau nos enseña que la fe no es estática ni se limita a templos visibles. A veces, lo más sagrado se encuentra bajo tierra, en criptas olvidadas, esperando el momento señalado. Así ocurre también en tu vida. Hay promesas de Dios enterradas en tu corazón que parecen olvidadas, pero llegará el tiempo, en 1900, que el Espíritu las resucite. Lo que hoy parece silencio, mañana será revelación. Lo que hoy está oculto en cuevas, mañana será proclamado desde montañas. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir esas revelaciones? ¿Estamos preparados para que verdades incómodas sacudan nuestra fe? Jesús dijo en Juan 16:12, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Tal vez Rennes Le Chateau sea un recordatorio de que hay secretos del reino que solo pueden ser revelados cuando nuestros corazones están maduros para recibirlos. El misterio de Rennes Le Chateau no termina en criptas ni osarios. Lo más importante es lo que simboliza, que la ruta prohibida de María Magdalena dejó huellas visibles y que esas huellas siguen desafiando la historia oficial. Pero aún más profundo es el mensaje espiritual. Tu fe también deja marcas. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fidelidad es una huella que perdura, aunque otros intenten borrarla. Y así, como los documentos de Saunier siguen siendo incómodos, también tu vida puede ser incómoda para un mundo que quiere negar la verdad. Lo que viene después es aún más impactante, porque todo este recorrido, desde Magdala hasta Francia, desde los manuscritos hasta los templarios, desde los osarios hasta el ADN, apunta a un mismo mensaje central, que María Magdalena no desapareció, sino que preservó el linaje y las enseñanzas de Cristo, y esa red de protección ha sobrevivido por 2000 años, esperando ser comprendida en 1900 este tiempo. Después de recorrer manuscritos, hallazgos arqueológicos, linajes ocultos, hermandades secretas y fortalezas templarias, llegamos al corazón de este misterio, el mensaje central que la historia de María Magdalena nos deja. Muy pocos conocen esta verdad porque durante siglos fue silenciada, pero hoy el Espíritu Santo nos permite vislumbrar que la ruta prohibida no fue un simple escape físico, sino la construcción de un sistema espiritual y humano de preservación del legado de Jesucristo. María no desapareció, se convirtió en la guardiana de un plan divino que atravesó imperios, persecuciones y siglos de silencio. El mensaje central es que Dios nunca permite que su obra sea destruida. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos. José fue vendido como esclavo, pero se convirtió en príncipe de Egipto. Moisés fue escondido en una canasta, pero liberó a Israel. Elías se refugió en el desierto, pero mantuvo viva la llama de la fe. De la misma manera, el linaje y las enseñanzas de Jesús fueron protegidos a través de rutas ocultas, de mujeres valientes, de caballeros consagrados y hasta de la genética moderna que confirma lo que parecía imposible. Todo esto nos recuerda que el poder de Dios siempre vence al intento humano de borrarlo. Otro aspecto central es que la fe no se mide por la visibilidad, sino por la fidelidad. El mundo cree en lo que ve, pero el reino cree en lo que se preserva en silencio. Durante 2000 años, una red de protección sostuvo lo que parecía perdido, desde los esenios hasta los merovingios, desde las santas mujeres hasta los templarios, hasta llegar a familias modernas. Esto nos enseña que el reino de Dios se extiende no solo en templos y púlpitos, sino también en cuevas, en casas, en linajes y en corazones anónimos.
Jesús lo dijo claramente en Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Esa levadura fue el linaje preservado. Este mensaje también nos confronta con una verdad incómoda. La historia oficial no siempre refleja la verdad divina. Así como los fariseos ocultaron la resurrección con sobornos, también hubo quienes intentaron silenciar la misión de María. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. 2 Timoteo 2:9. Por eso, cada hallazgo arqueológico, cada manuscrito redescubierto, cada prueba genética es una proclamación de que la verdad de Cristo sigue viva, aunque el mundo intente enterrarla. La gran revelación es que lo que comenzó como un acto de supervivencia se convirtió en un sistema de preservación que ha llegado hasta nuestros días. Una red invisible de protección sostenida por la fe, la oración y la fidelidad de generaciones. Y esa red no fue casualidad, fue guiada por el Espíritu Santo para asegurarse de que la herencia del Salvador llegara a nosotros. Esto cambia nuestra visión del cristianismo primitivo. No fue solo un movimiento religioso perseguido, sino también una familia espiritual que supo transmitir lo más sagrado con valentía. El mensaje central también nos llama a la introspección. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios puso en tus manos? María Magdalena arriesgó su vida para preservar lo que recibió. Las mujeres medievales oraron en secreto para guardar el linaje. Los templarios entregaron su sangre para proteger documentos y reliquias. ¿Y nosotros guardamos la fe con esa misma pasión? Jesús dijo en Lucas 18:8, «Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra». Tal vez la verdadera ruta prohibida no es geográfica, sino espiritual. El camino secreto de quienes deciden ser fieles, aun cuando el mundo quiere apagar su luz. El mensaje también tiene una dimensión profética. Así como el linaje sobrevivió oculto, también la iglesia verdadera ha sobrevivido en silencio, lejos de los reflectores, esperando la manifestación final. Apocalipsis 12 nos habla de una mujer que huye al desierto y es alimentada por Dios. Esa mujer simboliza tanto a Israel como a la iglesia fiel, pero también resuena con la figura de María Magdalena, perseguida, escondida, pero preservada. La vida eterna prometida por Cristo no se interrumpe, atraviesa las generaciones como un río subterráneo que nunca deja de fluir. Espiritualmente, el mensaje es claro. Lo que Dios protege, el hombre no puede destruir. Lo que Dios esconde, el diablo no puede encontrar. Y lo que Dios promete, siempre se cumple. Por eso, aunque la historia de María Magdalena haya sido silenciada, hoy su ejemplo resuena con más fuerza que nunca. Ella nos recuerda que la fe verdadera no busca reconocimiento, sino fidelidad. No busca aplausos, sino obediencia. No busca poder humano, sino permanecer en el poder de Dios. El mensaje central es, en última instancia, una invitación a ser parte de esa cadena de guardianes de la fe, una invitación a vivir con la certeza de que tu oración, tu arrepentimiento, tu fidelidad son eslabones que mantienen vivo el legado de Cristo en la tierra. Tú eres parte de ese linaje espiritual, adoptado por la sangre del Cordero, y tu vida tiene la misma misión: proteger, transmitir y vivir la salvación que Jesús nos dio. Así, lo que parece una historia oculta es, en realidad, un espejo para nosotros. La ruta prohibida de María Magdalena no terminó en Francia. Continúa en cada corazón que decide ser fiel. Y lo que viene después es aún más trascendental. Entender que esta ruta secreta no solo cambió la historia del cristianismo, sino que aún puede transformar la historia de la humanidad entera, si tenemos la valentía de escuchar su llamado. Después de recorrer manuscritos olvidados, osarios enterrados, códices medievales, ADN moderno y templos escondidos en la campiña francesa, llegamos al desenlace de esta ruta secreta. La historia de María Magdalena no es la de una mujer que desapareció tras la resurrección de Jesús, como nos dijeron durante siglos, sino la de una discípula que asumió la misión más arriesgada: preservar el linaje, la enseñanza y la llama viva del Evangelio. Ella no se desvaneció,
se convirtió en piedra angular de un plan divino que atravesó generaciones enteras. La llamada Ruta Prohibida no fue un simple camino de huida, fue una estrategia celestial, un éxodo guiado por el Espíritu Santo para proteger lo más sagrado, la herencia de Jesucristo. Desde el viaje inicial hacia la Galia hasta las fortalezas templarias, desde las oraciones silenciosas de mujeres fieles hasta los registros genéticos modernos, todo apunta a una misma verdad. El poder de Dios nunca permitió que se perdiera lo que debía llegar hasta nosotros. Así como Israel fue guardado en Egipto, también el linaje de Cristo fue escondido en tierras lejanas. La conclusión es clara. La historia de la fe no se sostiene por instituciones ni por reinos humanos, sino por el plan eterno de Dios. Mientras emperadores levantaban palacios y ejércitos, el Señor levantaba guardianes invisibles, mujeres, monjes, caballeros, familias, incluso científicos en nuestro tiempo. Y aquí aprendemos una lección esencial. El reino de Dios avanza no por la fuerza del hombre, sino por la fidelidad de aquellos que obedecen en silencio. Esta ruta secreta también nos enseña que la verdad de Cristo no puede ser borrada, puede ser ocultada, distorsionada o perseguida, pero nunca destruida. Jesús lo dijo con firmeza en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad es indestructible y, aunque intentaron enterrarla bajo símbolos, criptas y silencios, hoy sigue viva. Y no solo viva, sino más fuerte que nunca, porque ahora tenemos los ojos abiertos para reconocer que la palabra de Dios siempre encuentra caminos para manifestarse. Espiritualmente, la conclusión es un llamado a la acción. María Magdalena, José de Arimatea, Lázaro, los esenios, los merovingios, los templarios, todos ellos fueron eslabones de una cadena de protección. Y tú serás el próximo eslabón, serás un guardián de la fe en tu generación. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso eres tú, un administrador de misterios, y tu responsabilidad es no dejar que la llama se apague. Otra gran enseñanza es la paciencia de Dios. Pasaron siglos para que estos secretos comenzaran a salir a la luz, y así ocurre en tu vida. Hay promesas que parecen enterradas, pero en el tiempo de Dios serán reveladas. Isaías 60:22 dice: a su tiempo yo lo haré pronto. René Le Chateau. Los códices y los estudios modernos nos muestran que nada se pierde. Todo se cumple en su momento. Lo mismo ocurre con tu propósito. Aunque parezca oculto, está preservado para brillar cuando el cielo lo determine. La conclusión también toca nuestra identidad. Si realmente hubo un linaje físico de Cristo preservado, más aún existe un linaje espiritual que llega hasta ti. Romanos 8:17 declara: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es tu verdadera genealogía. No importa tu apellido, tu origen ni tu pasado, porque por la sangre del Cordero eres parte del linaje celestial. Lo que Dios preservó en secreto durante siglos es un espejo de lo que preserva hoy en tu vida. Este viaje nos enseña que la fe es más que ritos, es valentía. Valentía para guardar un secreto cuando todos lo quieren destruir. Valentía para orar en silencio cuando el mundo se burla. Valentía para permanecer fiel cuando todo invita a rendirse. María Magdalena y los guardianes de este misterio nos muestran que la salvación no es solo recibirla, sino también defenderla. Y hoy tú eres llamado a lo mismo, a ser un guardián del legado de Cristo en tu generación. Finalmente, la conclusión es profética. Así como el linaje fue preservado por 2000 años, también la iglesia fiel será preservada hasta la venida de Cristo. Apocalipsis 3:11 nos dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La ruta prohibida no terminó en Francia, continúa en ti. Eres parte de esa cadena, y tu vida es un refugio vivo donde Dios quiere preservar su gloria. En resumen, la ruta prohibida de María Magdalena no es un mito, es un espejo de cómo Dios protege lo que es suyo. Y hoy esa historia se convierte en una invitación. ¿Guardarás lo que Dios te dio con la misma fidelidad? ¿Serás un eslabón más en la cadena del reino? Si decides hacerlo,
estarás escribiendo, con tu propia vida, el próximo capítulo de esta historia eterna. Hemos recorrido juntos la ruta prohibida de María Magdalena, desde Jerusalén hasta Francia, desde criptas escondidas hasta pruebas modernas de ADN. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que este linaje sagrado todavía sigue vivo en nuestro tiempo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leer tu opinión y ver cómo el Espíritu habla a cada corazón. Si este mensaje tocó tu vida, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí compartimos revelaciones que pocos se atreven a contar. Y no te vayas todavía. El próximo video revelará un misterio aún más profundo, uno que podría cambiar por completo tu manera de leer la Biblia Sagrada y de entender las profecías bíblicas. Créeme, no querrás perdértelo. Que el Señor te guarde, que el Espíritu Santo te fortalezca y que la paz de Cristo repose sobre ti y tu casa.